Buen día. Nos encontramos reunidos para presentar un debate acerca de la premisa. Facundo debe ser denunciado, utilizando el método Popper. Comenzaremos este debate con la exposición de argumentos a favor de la premisa. Escucharemos a Stephanie Charris. Bueno, buenas noches. Ya conociendo la premisa que se mencionó anteriormente sobre el caso del señor Facundo Cienfuegos, o mejor conocido como Zacarías Ortiz, defendemos nuestra postura de la siguiente manera. El señor Cienfuegos debe ser denunciado por el ciudadano ya reivindicado ante la sociedad, el PIRAS, debido a que al escuchar su testimonio y ver los antecedentes penales y su anormalidad o poca comunicación con la sociedad, deja un vacío a partir del cual podemos deducir que existe una actuación incriminalista. Bien, mencionando los hechos por el PIRAS, encontramos los siguientes testimonios o evidencias en contra del señor Cienfuegos. Un hecho sospechoso de que ninguno de los miembros pertenecientes a su familia se relacionen con el resto de la comunidad Casa Grande. El señor Facundo es prófugo de justicia, utilizando unos documentos falsos y oportunistas. Este suele sufragar su continua huida de la justicia con actos supuestamente normalizados o humanizados para la sociedad de Casa Grande. El señor Cienfuegos no muestra ninguna razón que justifique o explique su pasado. La existencia de testigos que afirman la participación de don Facundo es un hecho bastante criminal. Sus actos, entre comillas nobles, podrían ser únicamente una fachada para cubrir los actos vinculados a su pasado o que vayan en contra de la normativa. Muchas gracias. Ok. Seguidamente, escuchamos los argumentos del grupo en contra de la premisa por Alejandra Chila. El señor Cienfuegos, acusado injustamente por delitos de terrorismo, fue puesto en libertad por voluntad propia, siendo este un hecho no aceptable pero justificado, pues el señor Cienfuegos en su proceso judicial fue víctima de testigos y pruebas falsas con el fin de damnificar el resultado del procedimiento, aun cuando se conoce que es un delito el falso testimonio y la falsificación de un documento privado, según estipula el artículo 442 y 289 respectivamente del Código Penal. En efecto, no se puede, bajo juramento ante la autoridad, faltar a la verdad, pues siendo así se debe incurrir en prisión. Y acá, efectivamente, el que cometió o los que cometieron delito fueron los testigos, no el señor Cienfuegos. Es importante subrayar que desde los fines de la pena se tiene como objetivo la reinserción social. Esto busca la reintegración a la sociedad, pues el señor Cienfuegos cumplió parte de su pena, por consiguiente ya puede establecer el proceso de reincorporación a la sociedad. En efecto, este señor tiene familia, negocio y desarrolla ayudas sociales a la comunidad. De igual forma, no es ético divulgar información no certera, pues se conoce que el señor Piras ocasionó todo este malentendido para conseguir beneficios. Puede reivindicar su conducta no fomentando otra situación que afecte a la familia Cienfuegos y a su buen nombre, pues se conoce que esta familia es amable y servicial con la población. Así ellos gozan de una serie de beneficios pues de esta misma. Ya se sabe también que comentarios negativos o positivos son fáciles de llegar a una comunidad pequeña. Ahora, el grupo refutará la tesis expuesta por el grupo en contra. Esto lo hará Ángeles Ospino. Ante lo dicho por la Cámara contraria, nos atrevemos a decir que en primera instancia lo que se hace importante es aclarar que la intención del PIRAS con su declaración y la denuncia de estos hechos es únicamente tener su reivindicación en la sociedad y de cierta manera el señor Cienfuegos le está quitando la oportunidad al mismo de cumplir con su objetivo y llegar a su pueblo nativo para que las personas de esta comunidad reconozcan inicialmente su cambio. En segundo lugar, podemos afirmar que el señor Facundo, aunque sea una persona noble, una persona servicial, no quiere decir esto que la persona no cometa o haya cometido actos ilícitos. Además, la única relación que tiene en sí el señor Facundo con su comunidad es un negocio y lo único que busca a través de su negocio es suplir sus intereses personales. En este caso, lo único que busca es vender sus productos. En tercer lugar,
Cabe resaltar que en este caso son presentados testigos que afirman que Facundo ha estado en la cárcel y es prófugo de la justicia. Entonces, teniendo en cuenta el artículo 442 del Código Penal sobre el falso testimonio, es prudente afirmar que ninguna de estas personas puede mentir con respecto a este tema, ya que de ser así, estaría incurriendo en un delito. Además, tenemos claro el hecho de que el señor Cienfuegos, estando capturado en complicidad con algunos guardianes del penal, se fugó de esta cárcel. Entonces, para adquirir su nueva identidad y poder fugarse, tuvo que sobornar agentes y asimismo incurrir en 2 delitos. En primer lugar, el consagrado en el Código Penal en su artículo 444, que se refiere al soborno, y en su artículo 448, que se refiere a la fuga de presos. Escuchemos ahora la refutación del grupo en contra por parte de Juan Villero. Vale, es válido afirmar de que el señor Cienfuegos es una persona de carácter bastante noble, pero también es una persona con una prudencia bastante grande, la cual pues no le gusta correlacionarse con los civiles que se encuentran en dicho pueblo. Pero no está de más que no está válido afirmar de que estas personas se encarguen de juzgar a alguien por no relacionarse. E incluso el señor Cienfuegos es conocido por abastecer a uno de los mercados más grandes del pueblo. Validando de esta manera, es concreto de que el señor Cienfuegos ha sido acusado de crear documentos ilícitos, los cuales han sido utilizados para, según el acusador, lucrarse y así conseguir una vida digna, el cual es falso, ya que para falsificar un documento de tan grande magnitud se necesitan por lo menos los sellos de las notarías, ¿qué más? También puedes falsificar registros civiles, documentos, por lo menos la cédula o incluso una tarjeta de identidad. Es bastante complicado la falsificación de un documento. Esto es acobijado por el artículo 289 del Código Penal, el cual afirma de que la falsedad de documentos privados será incurrido por prisión de 16 a 108 años. Comenzamos con las interrogaciones. Inicialmente, Shirley Oñate, representando al grupo a favor, interroga a Iván Acuña. Bueno, empecemos. Si se supone que son una familia de bien y son serviciales, ¿por qué razón la familia del señor Facundo no tiene ninguna relación personal con los demás del pueblo? ¿Será porque estarán ocultando algo? Bueno, ocultando, digamos que no, porque ellos fueron víctimas en un tiempo digamos que de violencia, y por tal razón tuvieron que salir del pueblo. Lo acusaron sin tener ninguna clase de delitos, y fue preso, y sí, la familia pagó y tuvieron que pagar para que él se volara de la cárcel y se haga su vida por otro lado. Bueno, creo que me das el paso perfecto a preguntarte ahora que tú crees que sí es posible confiar en alguien del cual no se sabe nada de su vida personal. Pues sí, la verdad no, muchas personas no cuentan su vida personal, ni tampoco es obligación que lo hagan. La vida, se dice, la vida es personal. Sí, hay mucha gente que quiere saber de la vida de uno, pero si uno no quiere contar su vida personal, no está en todo su derecho. Perfecto, no confías en él, justo lo que necesitaba. Entonces, ahora pasemos a la siguiente. ¿Acaso una persona que demuestre ser buena y servicial no puede cometer algún delito? Claro que sí, hay personas que son malas y cometen delitos, hay personas que aparentan ser buenas y cometen delitos, como todo. Pero en este caso, es una persona que le ha servido a la comunidad, que le ha servido al pueblo, y que
ha enderezado su camino si en alguna vez, en algún momento de su pasado cometió algún error. Bueno, me diste el paso a esta pregunta. Entonces, ¿qué razón tendría una persona de bien, como tú me dices, para cambiar su identidad y mudarse a ese lugar en el que nadie sabe de él? Pues, como Tiempo. Gracias. Sigue el grupo en contra. Esta vez interroga Gisela Hernández al interrogante del grupo a favor, Juan Mejía. Buenas noches. ¿Por qué el señor Cienfuegos tiene que pagar una sentencia injusta, siendo que él no cometió un delito alguno y fue causado bajo testigos y falsas pruebas? Bueno, en primera instancia no hay algo que determine si son testigos falsos. Y en segundo lugar, pues se han presentado testimonios que en caso tal son dados por una persona que es nativa de dicho pueblo. Por tal razón se le presenta es más verídico su palabra en este caso. Pero tienes en cuenta que por lo menos testificar a favor de una persona y ser consciente esa persona que está haciendo algo falso, sería bueno que esa persona testifique en medio de una acusación no siendo verdadera. Hay pruebas que lo verifican. Hay un testimonio y creo que eso es una base totalmente fundamental para poder denunciar al señor Cienfuegos. Sí, hay pruebas que lo verifican y todo, pero hay que tener en cuenta que testificar en una persona con algo que realmente no concreta su verdad es un delito penal y lo vemos realmente en el Código Penal en el artículo 461. Pero paso a la siguiente pregunta. ¿Por qué se debe creer en la palabra del señor Piras después de haber sido él mismo el que causó muchos integrantes o por lo menos confuso para que el señor Cienfuegos tal vez fuera acusado? Bueno, el hecho de que el Piras haya cometido tal cosa, eso no es una base totalmente fundamentada. En realidad, él lo que quiere es reintegrarse a la sociedad y hay que tener en cuenta que el señor Cienfuegos pues no ha tenido una conducta muy reintegrada a la misma sociedad o a la misma comunidad, entonces como tal no se puede decir que se esté diciendo de él sea falso. Pues realmente sí es una base, porque es que él está testificando realmente en algo que no es realmente. Para efectos de finalizar el debate, cada grupo debe recapitular y defender su tesis central. Escuchemos a Carlos Alvarado, esta vez representando al grupo a favor. Bueno, muy buenas noches. Bueno, me toca hacer la recapitulación y cierre de la defensa de la tesis de mi grupo. Para concluir, sostenemos que aquello dicho por el Piras se encamina primordialmente en el ser reintegrado en la sociedad para efectos de que pueda tener una vida plena después de haber cumplido su condena en prisión. Asimismo, defendemos que no se puede juzgar a las personas que salen de cárcel y no siguen haciendo conductas delictivas, sino por el contrario, porque buscan hacer acciones correctas para su reivindicación dentro de una sociedad. En el caso del Piras, esto es lo que él busca, recuperar la confianza que le fue perdida en algún momento por acciones delictivas o incorrectas. Cambiar su identidad o fingir ser una persona retraída para que nadie conozca o sepa de su pasado habla del tipo de persona que puede ser. Se sabe que existe el derecho a la debida privacidad, pero de esa forma el hombre es un ser sociable por naturaleza y su falta de interés en mostrar a su familia o dejar a sus hijos en poca libertad despierta sospechas en cualquier persona que sepa actitudes vagas o extrañas. Por suerte, el Piras ha esclarecido la verdadera identidad de este farsante y debe ser llevado preso por los múltiples delitos cometidos. Todo lo hecho por el señor Cienfuegos encuadra con muchas normas de tipo penal. En lo más factible, el señor Cienfuegos es que sea acusado y entregado. Dentro de nuestros planteamientos acerca de este caso hemos citado un montón de artículos que se han visto violados por ellos. Entre ellos está falso testimonio, artículo 442 del Código Penal, soborno, artículo 444, fuga de presos, artículo 448 y falsedad personal, artículo 296. En el momento de las preguntas y respuestas, un integrante del equipo contrario menciona que están desplazados. Y haciendo esto, elude a falsas pruebas debido a lo que dicho por el Piras es que él se fugó de prisión y sobornó a guardias para su libertad y su beneficio propio. Por último, defendemos nuestra postura de que el señor Cienfuegos debe ser denunciado para que el Piras tenga su buena conducta.
Seguidamente, escuchemos la defensa del grupo en contra presentada por Isi Fontalvo. Seguidamente, escuchemos la defensa del grupo en contra presentada por Isi Fontalvo. Bueno, buenas noches. Primeramente, es importante mantener una línea, una postura lineal, moral y ética en todo momento. Y en este caso, el señor Piras, responsable de haber divulgado información no certera, debe corregir su inadecuada conducta. Asimismo, el propagar información acerca del señor Cienfuegos en este momento fomentaría otra situación que afecta a la familia y su buen nombre. En efecto, se conoce que las intenciones iniciales del señor Piras es ocasionar beneficios para su parte. Por esto, instauró falsos testigos y falsificación de documentos en coalición de un guerrillero conocido por parte del señor Cienfuegos, con quien tenía deudas personales, pero de igual forma se contempla el proceso de la inserción a la sociedad por parte del señor Cienfuegos. Esto según los fines del derecho penal, teniendo en cuenta su buen nombre y los antecedentes citados por parte de la población donde reside. También tocaré un tema que la compañera, no recuerdo el nombre, le hizo la pregunta al compañero Iván. El uno ocultar su identidad no significa que su información sea para algo malo. No, muchas personas no gustamos de compartir nuestra información personal con gente desconocida o quizás con gente que conocemos, porque algunas cosas sentimos que no son las adecuadas para que las demás personas lo sepan. Entonces, tocando un poco eso, estoy de acuerdo de que uno deba ocultar su información, ya que no nos sentimos a veces en confianza con las demás personas si tengamos años de conocerla. Entonces, por esa... Con esto damos por terminada la presentación del debate. Muchas gracias.